Buenos días, maestro y tutor. Nos complace presentarle nuestro trabajo sobre la comunicación desde los inicios de la humanidad hasta el antiguo régimen de prensa. Estamos cursando primer semestre en línea, paralelo C2, y somos el grupo 9. Integrantes: Evelyn Ortiz, Karen Baldeón, Gaiti Moncayo, Adamari López y Darío López. Objetivo: describir la comunicación desde sus orígenes hasta sus avances mediante la investigación, el aprendizaje y la narración de la historia. La era de los signos y las señales, era del habla y del lenguaje. La comunicación es la única forma con la cual los seres humanos pueden compartir con otros. Con los años esto se ha vuelto una necesidad. Desde la prehistoria se evidencian pequeños pero importantes signos de este contacto. La comunicación empezó por supervivencia, por lo que fue un instinto. Cabe recalcar que este acto empezó antes de la llegada del ser humano. Las primeras formas de comunicación. El inicio del contacto del ser humano fue con experiencias sensitivas, expresando emociones o mediante el tacto. El receptor fue la piel, el emisor era la mano. Los mensajes fueron caricias o golpes. Dato curioso: comunicarse ha sido una necesidad desde el inicio de los tiempos, y esta se suplió con lo que hoy conocemos como la pintura rupestre, la cual es una muestra de la necesidad de contar historias. Estamos hablando de 15.000 años antes de Cristo. Era del habla y del lenguaje. En esta época aparece el hombre de Cro-Magnon, el primer pueblo primitivo. Fabricaron herramientas hechas de piedra y pedernal. Hicieron figuras de seres humanos y animales, con hueso y marfil. Incluso, la más importante, hicieron pinturas, las cuales las realizaron en cuevas. Era de la escritura, alfabeto y sus fases. El ser humano empezó a crear símbolos y signos que poco a poco constituyeron la escritura. Entre sus fases tenemos la mnemónica, donde el hombre fabricaba objetos para recordar datos o mensajes. La pictórica, conocida como la primera escritura, que de esta forma nuestros antepasados, por medio de figuras o animales, pintaron en las cuevas, cucharas o armas. La ideográfica, en esta fase se representaba la escritura por medio de figuras y símbolos, el cual se transformó en códigos comentados. Y la fonética es donde toma forma representado cada letra, con su propio sonido. Con esto fueron descubriendo el alfabeto. Otros datos curiosos: con el pasar de los años aparecieron los signos, que es la creación o representación de ideas. Un claro ejemplo de esto es la escritura china, que aún está vigente. Nos trasladamos al año 5000 a.C. La escritura más antigua que conocemos data de esta fecha y es la escritura sumeria, que poseía signos en forma de cuñas y cada cuña representaba una idea. Era de la escritura, alfabeto y sus fases, el papel y la tinta. El pergamino apareció en el siglo II a.C. en Pérgamo, Asia Menor. De allí viene su nombre. Después viene el papiro, que proviene de una planta de 3 metros de alto. Esta abunda en el Nilo. Fue un sistema desarrollado por los egipcios en el siglo 25 a.C. Por último está el papel. Fue creado en el año 105 por el chambelán Tsailun, quien después de un largo proceso con varias plantas logró obtener lo que es la primera hoja hecha a mano. Grecia y Roma. Nuestra sociedad está intensamente influenciada por estos dos grandes imperios. En Grecia, Homero fue considerado el administrador en su mejor época, la época dorada. El periodismo oral tuvo inicios en las plazas públicas de Grecia, las cuales fueron llamadas ágoras. Allí se narraban las novedades, crónicas de viajes y guerras. En Roma era gobernado bajo un imperio absoluto, y por la necesidad de información surgen los subrostani, quienes eran los profesionales del rumor, vendían noticias y vivían de ellos. El periodo romano se divide en 3, la monarquía, la república y el imperio. En los inicios del periodismo en Roma hubieron 5 tipos de textos distintos. El primero se llamó Commentari Pontificum. Este era un texto religioso, pero no era público. Tenía la información para construir Roma. El segundo se llamó Annali Massimi.
Estos eran textos públicos que registraban sucesos del año anterior y eran depositados o guardados en casa del pontífice. El tercero en ese tiempo era llamado Cicerón y era información de primera mano del Foro Romano. El cuarto era un sistema privado de noticias. Los esclavos liberados se encargaban de llevar estas noticias, ganándose la vida con ello. Y el quinto y último es el sistema público de noticias. Estos eran ubicados en sitios públicos para que todas las personas de aquella época puedan conocerlos. Aparecimiento del antecedente más remoto del periódico. ¿Dónde nació el periódico? ¿Acaso es un invento relativamente moderno? El antecedente remoto del que hoy conocemos como periódico data del año 50 a.C. Es el Senado romano que crea el Acta Diurna, Populi Romani, una especie de diario. Cabe resaltar que esta Acta Diurna era fabricada en tablas enceradas. La Alta y Baja Edad Media. La Alta Edad Media encierra la época antigua, comprende los siglos V al XI con la caída del Imperio Romano. Aparecen eventos como fuertes batallas, hambrunas, saqueos. La devaluación de la moneda llega a su fin con el último emperador Rómulo. Roma se desintegra, pasamos por inestabilidad tanto social, política, económica y la población huye de miedo. Damos paso al feudalismo, la diferencia entre ricos y pobres, todo cambió. Ahora eran dirigidos por la nobleza e inicia el poder de la iglesia y los grupos sociales. Se edifican monasterios y catedrales. Si hablamos de la Baja Edad Media, esta empieza de los siglos XI al XV, con las nuevas clases sociales como la burguesía. Inicia un proceso y un progreso tanto del conocimiento como de las tecnologías, como la imprenta en el año de 1440. Se construyen universidades, se desarrolla el aprendizaje y el conocimiento, y todo gira alrededor de la iglesia y del cristianismo. Formas de comunicación oral, manuscrita y alternativas. Los primeros libros. Se desarrolló en la Baja Edad Media. La comunicación oral lo transmitían los músicos con noticias más relevantes. Aristócratas crearon lugares y empezaron a sembrar rumores, chismes y mentiras para poder abrir universidades a grupos religiosos. Esto dio paso a dos grandes cambios: transformación de la cultura literaria oral a manuscritos y el cambio de manuscritos literarios a la imprenta. El correo. Un personaje clave en la circulación de mensajes fue el mercader. Esta fue la época del periodismo escrito. Conforme el tiempo pasaba, este servicio lo empezó a monopolizar el Estado. Solamente los reyes, nobles y patriarcas de la iglesia tenían oficinas de este servicio para comunicarse. El manuscrito. Una herramienta que ya podían utilizar los mercaderes en el siglo III, la mayoría de carácter religioso, hecho en papiro o pergamino, producido como códices enrollados. Esto dio paso a los primeros libros, que tenían figuras religiosas y decoradas de oro o plata. Luego salieron los libros impresos o incunables. El Renacimiento y su legado comunicacional, el Nuevo Mundo. El Renacimiento, o más conocido como la puerta de la modernidad, que proyectó al ser humano como el centro del universo, capaz de crear una pasión por las artes y la ciencia. La palabra renacimiento tiene su origen en la cultura greco-romana y etimológicamente significa volver a nacer. Esto aborda todos los aspectos de la actividad humana como la economía, la cultura, la política, el arte. Algunas características. El Renacimiento coloca a la razón por encima de la fe, lo cual constituye un paso gigante en la concepción de las ciencias en los siglos XV y XVI donde se desarrolla. Desde el criterio social, esta época provocó el surgir de una nueva clase, calificada como burguesía, la cual se formó por los burgos de la época medieval. El Nuevo Mundo. Los conocimientos en torno a este tema refieren al desarrollo sistemático de la ciencia en tierras americanas. El impulso de la misma obedeció al surgir de las universidades regentadas por la Iglesia. El encuentro cultural de Europa con América contribuyó también al surgimiento de una nueva cultura, la cual se desarrolló con la cruz y el Evangelio. Basta recorrer las páginas de la historia nacional para imaginar cómo el Nuevo Mundo resultó muy atrayente para los españoles por el oro que llevaban los indígenas. Desde una dimensión cultural dada en nuestro contexto, se considera positivo reflexionar sobre los tópicos de nuestra identidad. El humanismo y su desarrollo comunicacional, la imprenta y el primer periódico. El humanismo significó para la época dotar de mayor valor al ser humano y así poder llegar al desarrollo científico. Sin embargo, este concepto tendría que separar la Iglesia de la ciencia. Este movimiento surgió durante el siglo XIV en Italia. Gracias a este concepto se lograron varios avances
Entre ellos, y los más importantes, son la teoría heliocéntrica de Copérnico, los sistemas contables, la imprenta, la brújula y hasta descubrimientos geográficos. Durante este tiempo, el Renacimiento es visto como la puerta a la modernidad. La imprenta fue creada a mediados del siglo XV. Este invento revolucionó al mundo. Gracias a él se logró masificar la producción de textos y libros y expandir el conocimiento. Fue inventada por Johannes Gutenberg, quien logró proponer un nuevo sistema para este aparato. Este se basó en mecanizar la impresión de textos. Las noticias eran muy importantes, ya que eran menos costosas que un libro entero. Por eso, las hojas impresas tuvieron gran importancia en esta época. Un dato curioso de este tiempo fue que el primer gran libro impreso fue la Biblia. El primer periódico. En el siglo XVI ya se podían encontrar noticias relatadas. Era como un cuaderno. Se presentaba un titular en primera página y texto a partir de la segunda. Estos relatos no contenían la opinión de quienes lo escribían, pues aquello estaba censurado. El primer impreso de una noticia trataba sobre las fuerzas turcas, quienes lograron derribar al régimen genovés de Cafá. Strasburger Relation, el primer periódico impreso, este fue por primera vez publicado en el año 1605. Tuvo un gran impacto en Inglaterra, puesto que fue distribuido por el continente. Para Chartier es importante que los trabajos literarios no sean solamente una acumulación de citas bibliográficas, sino que esta labor de investigación sea analizada de forma que se pueda confirmar o negar un hecho histórico. Por otra parte, también menciona que es importante diferenciar los acontecimientos del pasado, pues es responsabilidad del historiador transmitir información real a los actuales lectores. Participaron en este proyecto voz en off Darío López, expositoras Evelyn Ortiz, Adamari López, investigación y resumen de contenidos todo el equipo, elaboración de diálogo Karen Baldión, Gaiti Moncayo, montaje de diapositivas y realización del video Adamari López.